En la actualidad, muchas empresas han optado por tener empleados de manera virtual alrededor del mundo. No solamente alrededor del mundo, que quizá uno pueda estar en Australia, otro quizá pueda estar en la ciudad de Lima, otro quizá pueda estar acá en Boston o en Sao Paulo. No necesariamente ese trabajo tiene que ser en otros países, también puede ser en las mismas ciudades. Ya las personas no van físicamente a las oficinas. El día de hoy vamos a conversar con Pilar Orti. Pilar Orti es la directora de una agencia que se dedica a dar soporte a estos procesos de los remote teams, aquellas personas que son una parte de un equipo que trabajan de manera virtual alrededor del mundo o de manera local. La empresa que ella dirige se llama Virtual No Distant y está basada en el Reino Unido. Gracias por escuchar un episodio de Podcast and Business y su host Juan Carlos Giraldo desde Boston, Estados Unidos. Visita podcastandbusiness.com para escuchar más episodios y suscribirte a estos para estar al tanto de lo último acerca de tecnología, social media, digital marketing, innovación y mucho más. Pilar, ¿cómo estás? Muy bien, Juan Carlos. ¿Y tú qué tal? Muy bien, Pilar. Pilar, y cuéntame, ahora que estamos conversando en este podcast, ¿qué opinas de todo esto de los equipos, los remote teams? Porque, por ejemplo, vemos ahora que muchas empresas están adaptando este proceso de trabajar remotamente con los equipos, y tú como una persona que se dedica, un profesional que se dedica a esta consultoría, a ayudar a los remote teams, me gustaría que nos ayudaras con tu input desde Londres, el Reino Unido. ¿Cómo estás? Todo, Pilar, y primero ayúdanos por favor a definir qué está pasando en el mundo con este tema de la disrupción en los equipos de trabajo. Ayúdanos con el concepto de remote teams primero, mi querida amiga. Pues lo primero que quiero decir es que va muy lento, Juan Carlos. Yo empecé a mirar este modo de trabajar, no hace mucho, porque soy bastante nueva en la industria, pero a lo mejor hace 2 o 3 años empecé y pensaba, me tengo que dar prisa, esto va a explotar en cualquier momento, todo el mundo va a estar ofreciendo soluciones para este tipo de equipos, me tengo que dar prisa, y todavía estamos viendo, es que esto de trabajar con gente que no puedo ver todos los días, qué difícil, etcétera. Entonces, para mí, que va muy lento. Y bueno, hablaremos dentro de un poco porque eso puede ser, pero luego la otra cosa es esta definición de estos equipos que primariamente se comunican con tecnología, a través de tecnología. Entonces, tienes toda clase de términos. Equipos remoto, que para mí suele ser gente que está trabajando, que trabajan para una empresa y en un equipo que tiene la base en una ciudad, y a lo mejor ellas trabajan desde casa. Entonces es bastante local, pero no estamos en la oficina todo el rato. Luego tenemos virtuales, que son más tradicionalmente pues equipos que están en diferentes países y que a lo mejor son equipos de proyectos, entonces trabajan para más de un departamento, y resulta que este equipo virtual son gente de diferentes departamentos, diferentes países que trabajan juntos. Luego tienes distribuidos, que es otra cosa que yo ya me pierdo, pero lo importante es eso, que son equipos que trabajan donde la comunicación está ayudada por la tecnología. De verdad. Y tú sabes que yo conozco acá en Boston muchas personas, por ejemplo, mi amiga Cecil, que es de Francia y vive acá, mi vecina, ella trabaja para la compañía Oracle. Oracle queda acá en Burlington, en Massachusetts, solamente a 45 minutos, y ella no va a la oficina. Ella trabaja todo el día en la casa, entonces lo refuerza mucho más lo que dices en el tema de trabajar. No necesariamente tienes que estar en otro país, inclusive en la misma ciudad, ¿no? Y hay otras características. Pilar, ¿qué características, en tu opinión, observas tú que deberían tener un remote team? ¿Cuál es el main feature que deberían tener estos equipos? Pues primero darse cuenta de que la comunicación no se puede dejar al azar, por lo que quiero decir que cuando estamos acostumbrados a vernos todos los días, nos decimos muchas cosas y ocurren muchas cosas al azar. Yo te veo y digo, te quería preguntar, o nos tomamos un café, y muchas cosas las vamos viendo sobre la marcha. Mientras que cuando ya no estamos en el mismo sitio, tal sea porque trabajamos desde casa o algunos de un coworking o incluso para empresas diferentes, todo esto lo tenemos que hacer un poco más, tiene que ser más deliberate, tenemos que hacerlo más a conciencia. Entonces, eso es lo primero. Y luego lo siguiente es que tenemos que trabajar un poquito más y tenemos que hablarnos un poco más, ya sea escribiendo cosas, escribiendo con
con palabras, a lo mejor mensajes más largos para asegurarnos de que la gente entiende o no, depende de lo que estemos acostumbrados, quizá tener más conversaciones a tiempo real, como lo que estamos haciendo tú y yo, o incluso en vídeo, simplemente asegurarnos de que el trabajo no empieza a sufrir y nuestras relaciones no empiezan a sufrir porque no nos estamos comunicando bien, y esto lleva más tiempo. Claro, mucho tiempo en el tema de tratar de que la comunicación sea más flexible. Inclusive, por ejemplo, yo estoy leyendo en un artículo de Entrepreneur que dicen que cuáles serían las ayudas para estos equipos, y bueno, el tema de la videoconferencia, algo vital que al menos se tiene que dar una vez a la semana, y las otras herramientas digitales que, por ejemplo, en este caso tú y yo estamos teniendo, que ellos le llaman software colaborativos, pero eso ya es un tema ya medio científico que trata ya. Pilar, dos preguntas en una. ¿Cómo ejecutar un plan para trabajar con estos teams? ¿Y cómo debería hacerse también al mismo tiempo la transición de oficina a trabajar de manera remote? Porque, por ejemplo, en algún momento la mayoría, Pilar, de empresas va a tener que hacer eso por un tema de costo, por un tema de productividad, por un tema de la tecnología, por un tema de flexibilidad en el tema de los recursos humanos hacia el empleado. ¿Cómo ejecutar un plan de eso? ¿Cómo hacer la transición? La transición es muy diferente a cómo vamos a trabajar si estamos todos virtuales. Creo que eso es muy importante lo que estás diciendo, que un equipo que es puramente virtual, como un startup o una empresa que acaba de nacer y que siempre ha sido virtual, tiene otros problemas, pero no son los mismos que los que estamos acostumbrados a trabajar juntos todo el rato y de repente ya no lo vamos a hacer. Entonces, yo lo que diría es que lo primero es ver cómo estamos trabajando ahora, porque una de las oportunidades que yo creo que hay de cambiar este modo e introducir el trabajo en remoto en un equipo es que nos da licencia a parar y hablar de muchas cosas de las que deberíamos de haber hablado hace muchísimo tiempo. Entonces miramos cómo nos estamos comunicando, qué es lo que hacemos, en qué consiste nuestro trabajo también. A veces nos creemos que nuestro trabajo consiste en estar en la oficina a las 9, pero no, nuestro trabajo consiste en dar buen servicio al cliente. Y simplemente es empezar a mirar al trabajo de formas diferentes. Y una vez vemos qué es lo que estamos haciendo en la oficina, en qué consiste nuestra comunicación, en qué consiste nuestro trabajo, cuáles son nuestros resultados, empezamos a ver cuáles son las cosas que vamos a mantener, porque en la oficina la gente usa mucho el email, usa mucho estas plataformas a las que te refieres colaborativas, etcétera. Entonces, una parte ya la estamos haciendo. Y luego, ¿qué es lo que vamos a tener que cambiar? Y eso, yo creo que ese es el primer punto. Y luego, muy importante, ya mi tercero en esto es qué tecnología tenemos en nuestras manos, qué tecnología tenemos, porque eso es muy importante. Y a veces, aunque todo el mundo sabe que la tecnología es importante, las empresas a veces no se dan cuenta de que no les están dando las facilidades a sus empleados. Exacto, lo más importante es facilitarle el trabajo. Pilar, ¿cuál sería tu sugerencia? Por ejemplo, un manager que tiene un equipo de manera remota o semipresencial, ¿no? ¿Cómo sería el tema de manejar eso? Ahora, entra a tallar algo muy importante y seguramente le hará refuerzo, el tema de accountability. O sea, el empleado tiene que ser bastante accountable para poder hacer el trabajo de forma efectiva y que el manager no tenga ningún tipo de problema, solamente de repente una guía. ¿Cuál sería tu sugerencia a un manager que está enfrentando por primera vez o que lo han contratado para dirigir a un equipo remoto? Depende. mi respuesta es siempre la misma. Depende mucho, pero antes, dos cosas. Una, si todo el equipo es remoto, es muy diferente a si somos un equipo híbrido, donde hay gente en la oficina y gente no. Ajá. Eso lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos de que la gente que está remota no se está perdiendo conversaciones. Esto es muy importante y es algo que ocurre mucho, porque si yo me doy la vuelta y te cuento una cosa o tomamos una decisión y luego no se lo comento a Pepito, que está en casa, y Pepito vuelve y dice, pero que no me habéis dicho nada. Y esto pasa muchísimo. Entonces, eso es lo primero que hay que mirar. Luego, si es la primera vez, hay que mirar un poco qué es lo que nos gusta a nosotros como managers, cuál es nuestro estilo de liderazgo y ver si es controlar todo y asegurarnos que sabemos exactamente lo que está haciendo todo el mundo en todo momento, nos va a causar muchísimo estrés. Por supuesto. Entonces, lo que dices es tener la confianza en el empleado y luego el empleado también que pueda ser accountable a los demás, no solo a nosotros. Entonces, algo que suele ayudar es tener un sistema donde el trabajo es visible, por lo que me refiero, que vemos en qué proyecto está trabajando cada persona, si estamos trabajando en proyectos diferentes, en qué en qué paso estamos, o incluso qué estamos haciendo ese día. Estamos escribiendo algo, estamos teniendo una reunión, no para decir estoy haciendo mi trabajo, sino para decir esto es lo que estoy haciendo hoy, os sirve o me podéis ayudar. Y eso, si puedes hacerlo de un modo que sea
donde el foco principal sea el ayudar a otra persona y el que entendamos lo que estamos haciendo y no el decir estoy haciendo mi trabajo, entonces eso ayuda con el espíritu de equipo. Interesantísimo, ya, es exactamente lo que tú dices. El tema es que el manager o las empresas elijan sabiamente a los miembros del equipo para que puedan estos encaminarse con el soporte, claro está, de esto que tú me mencionas. Ahora, ¿cómo observas a tu querida España y a Latinoamérica, mi querida Pilar, en este proceso? En estos procesos de equipos remotos, ¿cómo los observas? ¿Cómo observas tú? Pues con Latinoamérica no tengo mucho contacto, con España tengo un poco más, pero tampoco te creas que mucho, porque me vine a Londres en el 90 porque me gusta el idioma y me gustaba el modo de trabajar y aquí me he quedado. Pero, como ahora es tan fácil conocer a todo el mundo y etcétera, pues he tenido un poquito más de contacto con España últimamente. Entonces, hubo un estudio bastante interesante el año pasado de Eurofund que miraron cómo estaba el tema de mobile working, ya ni siquiera de remote, sino simplemente porque ahí hablaban también de gente que trabaja en la oficina pero se iba a casa y trabajaba con el móvil luego en el sofá. Y entonces, sí, como siempre. Y entonces había como 3 grupos. Uno eran los países que estaban ya muy avanzados en eso, que era Estados Unidos, estaba ahí. Luego estaban Francia, Holanda, Reino Unido en el medio. Y luego los que menos estaban adoptando este modo de trabajar, Alemania, Hungría y España. Tengo aquí los datos. Entonces eso, para empezar, pues sí, parece que España no lo ha adoptado todavía tanto. Pero ahora estamos empezando a ver más cambios. Hace poco me reuní con 10 personas o así, que eran casi todas de recursos humanos, y ya entendían que, bueno, los beneficios de que la gente tenga un horario más flexible, porque esto no es solo que puedo trabajar desde casa, es que puedo trabajar desde el coworking, que me pilla bien y además hago más conexiones, o que trabajo un horario más condensado en la oficina, pero luego sigo en casa. Es flexibilidad lo que importa. Entonces esto se está empezando a entender y luego está el problema de las rentas en los alquileres de las oficinas y el tráfico. Entonces, como anécdota, me contaba mi madre el otro día que en Madrid, yo soy de Madrid, al norte de Madrid se han mudado 3 o 4 empresas gordas. Ajá. Y se están organizando unos embotellamientos a la hora punta que no veas. Y entonces ahora dicen que, bueno, a lo mejor podemos dejar a la gente que trabaje 2 o 3 días desde casa. Correcto. Sí. Más productiva que perder el tiempo manejando. Y entonces, pues eso, mira, lo tengo aquí incluso delante. Entonces, parece que sí. Yo creo que este año se va a ver mucho más. Va a tardar por el modo de ver el trabajo es un poco más diferente que en algunos otros países. Respecto a Latinoamérica, no sé mucho. Estaba mirando y he visto en un artículo de finales del año pasado, se veía como un 10% de adopción en Latinoamérica. Como continente es un número muy grande, habrá mucha diversidad dentro. Mientras que, por ejemplo, en España era el 6.7%. Entonces, no sé, ¿tú cómo lo ves? Que tú estás más... Yo creo que es un tema, como tú dices, de adaptabilidad. En algún momento lo van a tener. De adaptabilidad. Yo he tenido oportunidad de trabajar. Yo creo que las grandes corporaciones la tienen bien clara. El tema es adaptar el tema de la cultura organizacional, la cultura del empleado. Yo he tenido oportunidad de trabajar hace 10 años, por ejemplo, en Merch, trabajábamos a mitad, o sea, en la casa y en la oficina. Es un tema de cómo se adapta el sistema, la nueva visión de la empresa, el tema de trabajar afuera. El tema es accountability. Yo creo que mientras el empleado sea accountable, va a lograr todos los resultados sin esperar ningún problema. Ahora, inclusive, tú sabes que acá, Pilar, no sé qué opinión te merece, están hablando que las vacaciones ilimitadas, por ejemplo, vacaciones ilimitadas que permiten que el empleado pues haga sus cosas de la mejor manera, pero es un tema de adaptabilidad, tanto en España como en Latinoamérica. De repente España un poquito más corto, Latinoamérica un poquito más el porcentaje más alto, pero yo creo que en algún momento lo van a adaptar. Pilar, cuéntanos, ¿qué casos de éxito tienes tú que quisieras compartir? Que tú dices, yo tuve este equipo y comenzamos a trabajar esta pequeña o grande empresa y me fue muy bien. No tienes que decir el nombre, claro. No sé si tienes algún caso de éxito. Tengo los últimos con los que trabajé yo no diría que es un gran caso, pero es un caso de éxito porque son cosas pequeñas que cambian completamente cómo se conectan. Entonces es una empresa de coaches, pequeña, basada en Londres, que poco a poco
habían ido creciendo un poco y de repente se dieron cuenta que, bueno, que ninguno le merecía la pena ir a la oficina y que estaban trabajando todos desde casa, pero que todavía estaban usando los mismos medios que estaban usando antes. Y simplemente con ellos fue el descubrimiento de lo fácil que era para ellos reunirse online, tener reuniones online con el vídeo puesto. Les introduje a una herramienta que se llama Zoom, que les gustó más. Zoom parece que le encanta a todo el mundo, lo prefieren sobre Skype. Y simplemente cosas pequeñas como esa. Y luego también les introduje al concepto de tener las conversaciones en vez de en privado, por teléfono o por chat o por email, ver qué conversaciones se pueden tener en público dentro del equipo. Porque como decíamos antes, a lo mejor yo estoy hablando de algo contigo y no sabemos que a Mateo le interesa también, o no sabemos a lo mejor que Juan le lleva dando 1000 vueltas en la cabeza eso, pero no nos lo quiere comentar. Entonces yo tengo esa conversación contigo en una herramienta como Slack o Microsoft Teams o incluso Yammer y otra persona lo puede ver. Entonces el introducir ese concepto también les ayudó. Y a veces son cosas muy pequeñas, pero que no las han visto antes. Exacto, y que hacen gran diferencia. Las cosas eso es gran diferencia. Entonces, eso hace que la gente se adapte mucho más fácil a los nuevos retos que trae la tecnología. La tecnología ya está entre nosotros, no es que va a venir y ya está. Entonces, todas las empresas de diferente tamaño, condición, tienen que poco a poco adaptarse. Pilar, cuéntanos, ¿dónde pueden contactar contigo las empresas que quisieran entrar en este proceso de transición o de repente que ya están en este proceso y quieran de repente una consultoría para de repente encontrar un área de mejora o proof a algunas cosas que necesiten o pulir? Cuéntanos, ¿dónde te pueden encontrar? Yo sigo tu podcast, sigo tu webpage, pero cuéntanos para los oyentes de Podcast and Business de Boston para Latinoamérica y España. Bueno, aparte de virtualnotdistant.com y el podcast 21st Century Work Life, Twitter. Pilar Ortiz, si quieren conectar, Twitter me divierte muchísimo y he conocido a gente a través de ello. Es una de esas cosas que sí, cuando empezó me parecía horroroso y ahora lo uso más, pero sí, esa es mi página web, virtualnotdistant.com. Tenemos un blog maravilloso y no es porque lo he escrito yo todo, sino porque tengo a alguien que me ayuda, que siempre le da ese toque diferente y espero que sea de uso. Genial, Pilar. Yo te quería agradecer por tu tiempo de haber contactado conmigo. Bueno, hemos contactado vía Londres y Boston. Yo te quería agradecer por tu tiempo de haber sido mi invitada en este podcast. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Un placer. Muchas gracias, Pilar. Soy Juan Carlos Giraldo, saludándolos desde la ciudad de Boston, en los Estados Unidos. Que tengan todos muy buenos días, tardes y noches. Muchas gracias. Gracias por escuchar un episodio de Podcast and Business y su host Juan Carlos Giraldo desde Boston, Estados Unidos. Visita podcastandbusiness.com para escuchar más episodios y suscribirte a estos para estar al tanto de lo último acerca de tecnología, social media, digital marketing, innovación y mucho más.